caía enfermo, 3 o 4 días después moriría al cabo de 10 días. Yo le pregunté a él cómo veía el futuro del partido. Me dijo, lo veo promisorio, exitoso, el partido va a tener muchos años. Tenemos ahora mismo 40 y tantos años, va a tener 90 años. Pero yo le dije, pero ¿cómo vamos a hacer en el partido? Porque hay mucha discusión sobre nuestra doctrina, que hay que desviarse, que Jorge Díaz León, que debe ser el secretario, era presidente del grupo ideológico, tenía mucha estrictez en algunos conceptos y acusaba a los demás de que estos son comunistas, no es cierto, son infiltrados, ¿no? Entonces Belaúnde me sorprendió a mí, fue muy comprensivo en eso, ¿no es cierto? Me dijo, mire, dijo, el mundo cambia, las gentes cambian, ¿no es cierto? Llegarán otras personas, otras ideas, hay que mantenerse siempre actualizado, ¿no? Uno lo que debe seguir es la inspiración de nuestra ideología, el Perú como doctrina es una inspiración, pero hay que adaptarse a los momentos. Entonces, hay que mantener las puertas del partido abiertas, me dijo, pero sí me dijo después cerradas al odio y la corrupción. El odio me precisó por las ideologías violentistas, ¿no es cierto?, que habían generado todo este terrorismo, y la corrupción que había saqueado el Estado y había desilusionado a la población, porque la corrupción lo que mata es la democracia, porque la gente pierde la confianza y no hay democracia sin confianza. Si yo no confío en que el candidato que elijo va a gobernar en beneficio de todos, entonces ya no creo en la elección, quiero mi parte, no que me da de regalo para votar por ti, o ponga a mi familia a trabajar en la municipalidad o en el gobierno regional, porque ya no es que yo confío que va a ser una actividad pública de bien común, sino pienso que hay que sacar alguna ventaja del negocio, y a eso se ha caído. Entonces, había que cerrar las puertas al odio y a la corrupción. Pero después, la Acción Popular y el humanismo en sí mismo no es un pensamiento dogmático. No es que yo digo 1 más 2 más 3 más 4 y siempre va a ser esa fórmula la que va a dar un resultado. Yo tengo que analizar permanentemente la realidad, ver el desarrollo, el crecimiento y ver cómo las cosas se van adecuando. La Constitución del Perú señala en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es el principio autotécnico, ¿no? La persona humana es el fin. Es una función humanista. Y de ahí desarrolla en el artículo 2 los derechos humanos. Y obviamente diremos, todos somos humanistas, entonces nuestra constitución es humanista. El problema es que la gente no lo entiende siempre igual, ¿no? Cada quien ve su forma de entender las cosas. Y entonces tenemos que analizar en cada caso si una decisión de gobierno es realmente una decisión que no va a imponer a uno el perjuicio para el beneficio de otro, o si sí lo va a suceder. Y eso es una labor permanente de un gobernante. Valentín Paniagua nos insistía mucho en lo que significaba en defensa del derecho de las minorías. Decía, no es democrático el poder de la mayoría, el poder del voto. Es democrático el respeto a la minoría. Y eso es lo que no se entiende mucho en el mundo ahora, donde hay todos estos conflictos por minorías y mayorías que se quieren imponer, de gente que se siente superior a otro. La famosa frase del perro hortelano de Alan García, ¿no es cierto?, para referirse a las convicciones que tenían los nativos de la zona para impedir determinadas acciones en la selva. Entonces no se trata de decir esta es gente de segunda y tenemos que imponernos sobre ellos. Se trata de convencer. Paniagua nos decía, la democracia es fundamentalmente un poder de convencimiento. Hay que hacer que la gente se actúe en función a que creen en ello. Pero no van a creer si no actuamos con ética y con una verdadera transparencia en las acciones. Es otra cosa, el partido es evidentemente transparente, el concepto de honestidad en el partido, de veracidad en el partido, es fundamental. Si no somos transparentes, no somos veraces, ¿no es cierto?, de nada va a servir nuestra gestión. Así que eso está vigente. Y otro concepto importante que tiene el partido es el mestizaje. Belaúnde hablaba del imperio, del mundo andino, de las comunidades, de la Minca, pero no se quedaba a hacer historia solamente. Él no veía el restablecer un imperio incaico o actividades preincaicas, ¿no es cierto?, comunales. Él veía lo que era la tradición que había llegado hasta el momento y que aún impulsaba al pueblo. Y en ese sentido él permanentemente
solamente hablaba de lo mestizo, llegó hasta el mestizaje en la economía, pero era mestizaje en general. El país tiene tradiciones mestizas. El aporte de España es sustancial, y Belaúnde lo repetía, siempre ha traído una serie de instituciones, traía la democracia desde el punto de vista formal, pero había que entenderlo cómo colaboraba, cómo se había integrado con los conceptos del mundo andino. En ese sentido, Acción Popular debe defender lo mestizo en estos momentos. Y una cosa importante, la que justo me encontraba hace poco con los resultados del último censo, que dice que el 60% de la población, 60.2, en el año 2017, dijo identificarse como mestizo. Solamente había un 22% que se identificaba como quechua, 5.6% como blancos y el resto de otras etnias. Entonces hay que aprovechar ese concepto de mestizo para entender lo que viene a ser la identidad del peruano. Si la mayoría de la población que está como mestizo, tiene de alguna manera eso que tener una valoración. Pero también tenemos que ver en este censo que hay regiones en las que las cosas invierten, donde hay 80% que se siente quechua, por ejemplo, sobre todo en el trapecio, famoso trapecio andino. Y eso es importante que el partido lo aborde. ¿Por qué? Porque está creando un problema. Porque los marxistas en un momento incentivaban la lucha de clases, hoy están creando toda esta confusión de luchas étnicas, que también impulsan posiciones autocráticas, incluso de corte fascista. Hay un candidato presidencial que ya se ha lanzado con su idea etnocacerista, y lo único que hace es hablar y querer rescatar valorizaciones y creando divisiones donde hay que enfrentar a unos contra otros, generando odio y enfrentamiento. Y eso no es humanismo. Sentirse uno mejor que el otro, o ver que al otro hay que asimilarlo. Hay que entender que el concepto de mestizaje a veces se critica porque dicen que es una especie de inclusión forzada, ¿no es cierto? Entonces hay gente que dice no quiero que me incluya. Entonces uno no tiene que ser inclusivo en el sentido de obligar a incluir a alguien, sino hacer un llamamiento para que voluntariamente se pueda incorporar a esa posición con su diversidad, como insistía Paco Miro Quesada. Unidad de la diversidad, una nación diversa. Somos plurilingüísticos, pluriculturales, pluriétnicos, pero no somos plurinacionales. Aquí no debe pasar lo que se ha querido generar en Chile con el concepto de la nación mapuche, ¿no es cierto? Y que comienzan a querer buscar espacios territoriales en que tengan administración de justicia propia, cosa que ha sido rechazada en el referéndum, y que además los propios dirigentes mapuches decían que no buscaban eso. Nadie quiere protagoniza. Estaríamos involucionando a los conceptos de los Estados-nación que significó en Europa la unificación italiana, la unificación alemana, que tenían mucho más diversidad, porque ellos eran cantones que tenían años luchando entre ellos y con tradiciones bastante disímiles, incluso con dialectos distintos, pero que supieron constituirse como un Estado-nación. El Perú ha nacido como un Estado unitario de la independencia, después obviamente el fraccionamiento del virreinato, producto de esas divisiones en audiencias que dio lugar a todos los estados que tenemos hoy en día en una América que habla un idioma y que tiene un pasado de 500 años común, y en muchos casos hasta milenarios, porque hemos compartido culturas, como el caso de Ecuador, Perú y Bolivia, que hemos tenido una tradición incaica y cultura preincaica también que han tenido vinculación entre ellas. Entonces hay que evitar eso. La Acción Popular no puede fomentar los enfrentamientos o los condicionamientos étnicos regionales que lleven a una desintegración nacional. Y por otro lado, tenemos que entender también que el partido respeta lo que es la iniciativa privada. El concepto liberal de la iniciativa, de la capacidad de poder generar su propia riqueza, de la propiedad, no es algo que vaya en contra del humanismo. El humanismo reconoce entre los derechos humanos esa capacidad de poder generar riqueza y de beneficiarse de ella. Lo que prohíbe es el perjudicar a otro con ello, la explotación del tercero. Hay que generar niveles de competitividad adecuados entre todos los factores políticos y económicos para que pueda haber equidad, para que haya esa justicia distributiva finalmente